Hola, ¿cómo están? Después de ya algo de tiempo, a propósito de mi video sobre guerras pírricas, me di cuenta que no había hecho aún un video sobre otras guerras también importantes de saber, narrar y en donde está Roma de por medio. Así es, hoy toca hablar sobre las guerras púnicas. Las guerras púnicas fueron tres conflictos bélicos que enfrentaron a la República Romana y al Imperio de Cartago entre 264 a.C. y 146 a.C., justo cuando Roma y Cartago eran las dos potencias principales en el Mediterráneo. Estas guerras llevan dicho nombre por el término en latín punicus y punici, que era como los romanos se referían a los cartagineses y sus antecesores fenicios. Sus antecedentes de dichas guerras se remontan a la expansión de la República Romana, que hasta el siglo III a.C. había conquistado toda la península itálica, incluida la Magna Grecia al sur, controlando parte importante del Mediterráneo. Por otro lado, un grupo de colonos fenicios fundaron la ciudad de Cartago en la costa del actual Túnez, al norte de África, en el siglo IX a.C. Con el tiempo, en el año 500 a.C., se convirtió en capital de un imperio comercial, dueño de la armada más poderosa de ese entonces y controlando rutas comerciales del Mediterráneo occidental. Volviendo a Roma, ellos tenían el ejército terrestre más poderoso de la época, al servicio de sus conquistas en la península itálica. Desde el origen de Roma, los patricios, que a pesar de estar en una república, adoptaron una cultura imperial que les permitió dejar atrás las tensiones sociales al dirigir la agresión hacia un enemigo externo común. Eso llevó a Roma a actuar como un imperio que empezaba, repartiéndose entre sus ciudadanos el botín de sus conquistas. La causa principal de este conflicto fue la invasión de Mesina, al noreste de Sicilia. Dicha colonia griega estaba en poder hasta ese momento de los oscos, grupo de mercenarios del pueblo itálico, los cuales se llamaban a sí mismos mamertinos, los cuales, al ser atacados por el tirano de Siracusa, Hierón II, el cual contaba con apoyo cartaginés, los mamertinos, sin ningún auxilio siquiera de los griegos sicilianos, solicitaron ayuda a Roma. Esto produjo que por primera vez Roma y Cartago se vieran como rivales, más aún con la derrota de Hierón II contra los romanos, lo cual llevó a finalizar su negociación y alianza con Cartago. Eso llevó a que Roma los años siguientes se apoderara de territorios otrora cartagineses, llegando a construir una importante flota, llevando las guerras púnicas a un largo conflicto por el control del Mediterráneo occidental. Estas fueron tres. Vamos a ir explicando cada una. Primera Guerra Púnica. Este primer conflicto fue meramente naval, con un alto costo tanto para romanos como cartagineses en 264 a.C., la cual empezó con la derrota de los cartagineses en Agrigento, lo que los convenció de que debían aprovechar su ventaja marítima, al poseer una armada más numerosa y experimentada que los romanos. Pero Roma tampoco se quedó atrás, porque dedicó toda su capacidad de producción en formar su primera flota naval y en un lapso de 2 meses construyó cerca de 100 barcos, logrando conseguir su primera victoria naval en la batalla de Milas en 260 a.C. Eran barcos con lo último de tecnología de la época, que les permitía competir con las naves más ágiles y veloces de Cartago, adquiriendo Roma técnicas de abordaje de los navíos enemigos, lo que le permitió usar en el mar a su casi imbatible infantería pesada. Esto llevó a victorias romanas sucesivas, a excepción de las batallas de los llanos del Bragadas en el norte y en las islas Eolias y Drépano en Sicilia. Al ir ganando Roma la mayoría de las batallas,
Cartago firma en 241 a.C. un tratado de paz en que entregó Sicilia al dominio romano. Esto dejó a Cartago débil y humillada, porque ese mismo año sus tropas mercenarias se rebelaron, llevando eso a las llamadas guerras de los mercenarios. Roma aprovechó la oportunidad, interviniendo rápidamente para arrebatarles antes de que se dieran cuenta Córcega y Cerdeña en 238 a.C. Desde entonces, los romanos empezaron a llamar al mar Tirreno Mare Nostrum, que significa Mar Nuestro, un término que, poco a poco, se aplicó a la totalidad del mar Mediterráneo. Segunda Guerra Púnica. Se dice que esta Segunda Guerra Púnica fue la más conocida de las tres. Empezó cuando los cartagineses atacaron la ciudad de Sagunto, ciudad aliada de Roma, en 219 a.C., al mando del general Aníbal Barca, del cual hablo en mi antepenúltimo video, provocando al año siguiente de manera formal la Segunda Guerra Púnica. Al parecer este nuevo conflicto fue previsto por Roma después del fin de la Primera Guerra Púnica, puesto que continuaron armándose, logrando expandirse hasta Hispania, actual España, aliándose con enemigos tradicionales de Cartago, a pesar de reconocer los límites territoriales de la región. A pesar del cansancio por el cruce de montañas y batallas posteriores que dejaron a Aníbal exhausto para sitiar Roma, sus fuerzas fueron suficientes para resistir los intentos de expulsión. Inclusive bajo su mando, el ejército de Cartago estuvo en Italia 16 años. Esta situación se resolvió tras la victoria romana en Sicilia, bajo el mando de Marco Claudio Marcelo, y en Hispania, bajo el mando del comandante romano Publio Cornelio Escipión, mejor conocido como el Africano. Después se quiso atacar la propia Cartago. En eso decidió Escipión desembarcar al norte de África, aliándose con el príncipe númida Masinisa, que estaba en ese momento en guerra con el rey de Numidia, Sifax, aliado de Cartago. Aparte de la derrota de Aníbal en la batalla de Zama en 202 a.C., al año, esta nueva derrota ante Roma privó a Cartago de sus colonias comerciales, obligándolo a firmar un tratado de paz en el que su imperio se veía reducido a poco más de la ciudad de Cartago. Tercera Guerra Púnica. Esta tercera y última guerra entre Roma y Cartago se centró más en el asedio de esta por los romanos, culminando todo en saqueo y destrucción total. Este conflicto surgió debido al deseo romano de aplacar el lento resurgir comercial de Cartago, coincidiendo con el anuncio de los cartagineses de que, habiendo saldado sus deudas impuestas por Roma a través del Tratado de Paz de la Guerra Púnica anterior, se consideraban libres de todo término. Pero en 149 a.C., Cartago entró en guerra con Numidia, dando una excusa a Roma para enviar un ejército a África sobre pretexto de que Cartago era de nuevo una amenaza. Aprovechó Roma a imponer algunas condiciones a Cartago, las cuales ésta se dispuso a aceptar, pero de igual modo se desató la guerra cuando Roma exigió que Cartago fuera destruida y su población trasladada a otra zona lejana de la costa del Mediterráneo. Ante la negativa de los cartagineses de dejar su tierra, puesto que así perderían la oportunidad de comerciar, Roma les declaró la guerra. En la primera ofensiva a Cartago, la población cartaginesa resistió con tenacidad, pero en la segunda ofensiva todo fue diferente, puesto que Escipión Emiliano, nieto político de Escipión el Africano, derrotó a las defensas cartaginesas tras 3 años de asedio. Finalmente, Cartago fue saqueada e incendiada hasta su totalidad y su población apresados y vendidos como esclavos. Esto marcó el fin de las guerras púnicas, más su consecuencia principal,
como la destrucción total de Cartago y obtener su imperio comercial como parte de la República Romana. Aparte, derrotó también a los macedonios y al imperio seleucida en Siria, logrando así Roma constituirse en el poder supremo del mar Mediterráneo. Y bien, por el momento, eso es todo. Nos vemos con otro relato.